en esta mañana vamos a continuar con esta temática acerca de qué es la obra del Espíritu Santo. Es importante que nosotros conozcamos el texto que acabábamos de leer. Nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, el Señor Jesús pone la importancia de que el Espíritu Santo descienda sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque dice, porque cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá, aleluya, al mundo de pecado. El único que puede convencer al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Entonces había la necesidad. Jesús se manifestó en carne y comenzó a predicar por muchos lugares. Tuvo sus 12 discípulos, pero Él les dijo que había algo necesario que tenía que venir. Por eso Él dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces ahí vemos la necesidad de que el Espíritu Santo tenía que venir al mundo, manifestarse en la iglesia. Aleluya. Porque el Espíritu Santo venía para cumplir una tremenda función. Y la función que tenía que venir a cumplir es que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. De pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor ahí mismo nos dice, ¿verdad? De pecado, por cuanto no creen en mí. El hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin el Señor no tiene nada. Si Jesucristo no reina en la vida de un ser humano, el hombre siempre irá de mal en peor, porque el pecado destruye, el pecado mata. El pecado es una polilla que está en el corazón del hombre. Por eso el Señor Jesús, por medio de uno de sus evangelistas, dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias. Y en otro pasaje el Señor Jesús dice que del hombre malo, del mal tesoro de su corazón, sale lo malo. Pero el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, sale lo bueno. Hoy estamos viviendo en un mundo lleno de violencia. Hoy estamos más en una etapa más difícil que antes. Hay robo y hay crimen, pero ya ahorita es de una manera muy acelerada. Anoche se metieron, por ejemplo, a la iglesia de Píllaro. Se robaron el proyector, se robaron el alfolí, se robaron todas las cajas de las tesorerías de damas, jóvenes, misiones, obra social. Todas las ofrendas se robaron anoche. O sea, la gente está buscando formas de vida, cómo vivir, cómo sobrevivir. Pero de ello entonces se aprovecha el pecado, la maldad. Porque el hombre que no tiene a Cristo es malo. Salmos capítulo 14. A ver, vamos a ver si es Salmos 14. Parece que sí, búsquelo ahí. Vamos a ver. Mire, Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, dice el Señor, porque el necio dice: no hay Dios. Y como dice que no hay Dios, entonces ¿qué han hecho los hombres? Se han corrompido. ¿Qué más? Hacen obras abominables. Obras abominables.
No hay quien haga el bien. El hombre sin Dios y que está en su mente entenebrecido, entonces no puede hacer lo bueno. Entonces no hay quien haga lo bueno. 2. Jehová miró. Un día el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aleluya. Pero ¿qué dice el verso 3? Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa fue la posición del mundo cuando Dios no descendía a la tierra. Por eso Él descendió por medio por obra y gracia del Espíritu Santo. Él descendió a la tierra por obra y gracia del Espíritu Santo y se encarnó en el vientre de una santa mujer. ¿Se acuerdan cuál era? La Virgen María. ¿Cuál era el milagro? ¿La virginidad? ¿O el milagro era lo que sucedió en el vientre de María? ¿Ah? Es lo que sucedió. El mundo religioso le da mucho poder a la virginidad. Pero no, el poder no estaba en la virginidad. El milagro que ocurrió en María no era la virginidad, sino era que siendo una mujer soltera, virgen, quedó embarazada. Ese fue el milagro. Aleluya. Y al quedar embarazada, entonces ella en su vientre se engendró o se formó una vasija. Dios se formó dentro de ese vientre un cuerpo de un niño como cualquiera de nosotros, al cual la Biblia lo llama el Hijo de Dios. Al cuerpo. Pero el que estaba realmente en ese cuerpo era Dios, que se manifestó en carne. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia lo llama el Hijo de Dios. Todos los seres humanos de aquella época lo llamaron el Hijo de Dios. Pero realmente el que estaba en ese cuerpo era el Dios Todopoderoso. Amén. Démosle gloria a Dios. Esto tenemos que tener claro, la iglesia del Señor. Tenemos que entender esto. Entonces, cuando el Señor se manifestó en carne, Él fue el primer justo. Él era el único que hacía el bien, porque todos se habían corrompido. No había quien haga lo bueno. Entonces Jesucristo vino abriendo un camino. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Entonces Él comenzó a enseñar. Por eso hablar del evangelio es enseñar la palabra de Dios. Por eso Isaías capítulo 1, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18, me parece. Si la mente todavía no me es ingrata. Vamos a leer desde el verso 17. Miren lo que dice Isaías 1:17. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Aprender a hacer el bien. Porque el bien nosotros, el hombre que no conoce a Dios y lo único que hay en él es la naturaleza pecaminosa, él es experto en hacer lo malo, pero no sabe hacer el bien. Para hacer el bien hay que aprender. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso, a ver, ábrame el 16, por favor, el 16, para ver, aprenderle, cogerle más. Dice: lavaos y limpiaos
dice el Señor al hombre que se ha corrompido: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Entonces ahí viene el verso 17, que nos dice: aprended a hacer el bien. Nosotros cuando estábamos sin Cristo en el mundo creímos que la vida que llevábamos, eso era bien. Que la educación que nos dieron nuestros padres, eso era. Postrarnos ante una imagen, creíamos que eso era lo bueno. No sabíamos. Por eso el Señor, cuando Él nos, por medio del profeta, dice estas palabras, dice que aprendamos a hacer el bien. Gloria al nombre de Jesús. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Pero el verso 18 dice el Señor estas palabras. Después que hagamos todo eso, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al nombre de Jesús. Si la vida del cristiano está enmohecida, está corrompida, está llena de iniquidad, como dice Romanos 1, 18, 19 y 20. Si la vida del cristiano está corrompida, el Señor está dispuesto, aleluya, a que aprendamos a hacer el bien. Y entonces Él nos va a restituir, Él nos va a recibir. Y entonces, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Gloria al nombre de Jesús. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor hizo un trabajo en la tierra de predicar por más de 3 años y medio con los discípulos. Y el Señor demostró tener poder sobre toda enfermedad. Él demostró tener poder sobre toda dolencia. El Señor demostró tener poder sobre toda enfermedad maligna, incurable. Y por último, demostró el Señor tener poder sobre la muerte. Bendito es el nombre de Jesús. Él enseñó a los discípulos que Él tiene el poder sobre la muerte también. Y no solamente sobre la muerte física, sino también sobre la muerte espiritual. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor predicó por 3 años y medio, les mostró a sus discípulos muchas cosas. Pero en uno de sus diálogos les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Uno de los propósitos de Dios fue no solamente acompañar a sus discípulos, no solamente estar acompañando o estar con sus discípulos, yendo a Galilea, a Samaria, a Jerusalén y a muchos lugares importantes que el Señor visitó, sino que el Señor lo más grande que Él anheló y deseó, no solamente estar con sus discípulos, sino estar en sus discípulos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando el Señor estaba con ellos, ellos acudían a Él para pedir ayuda. Cuando ellos no tenían que comer, acudían a Jesús para que Él les dé alimento. Cuando ellos se sentían perseguidos, acudían a Él para que Él los defienda. Entonces estaba bien. Pero el Señor les dice: si yo no me voy, entonces el Consolador no vendría a vosotros. Os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, entonces el Consolador vendrá a vosotros. Gloria al Señor. Un cristiano, un hijo de Dios, que el Consolador lo visita, que siente la presencia de Dios en su vida, entonces ya no está buscando a Dios, no le está buscando a Dios por otro sector, por otro lado, sino que él tiene a Dios en su vida. Dios se constituye, o el cuerpo de nosotros se ha constituido en el templo portátil de Dios. ¿Qué quiere decir el templo portátil? Que donde vamos nosotros, va Dios con nosotros. Ya no andamos solos. Por eso Él dijo: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros y estaré en vosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es ahí entonces donde el Señor anhela que nosotros, los hijos de Dios, vayamos creciendo. Si el Espíritu Santo vino a hacer una obra en nosotros, yo creo que casi la mayoría de los que estamos aquí le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ¿sí o no? Le hemos entregado nuestra vida al Señor. Y habrán muchas cosas que nosotros todavía tenemos que dejar, tenemos que cambiar. Aleluya, tenemos que entrar a la perfección. Hoy el hermano que tiene 30 años y el hermano que tiene 2 días de entregado, estamos ahí metidos en ese molino, en ese proceso donde el Espíritu Santo comienza y ha comenzado a hacer una obra en nosotros. Por eso dice la Biblia, el siguiente texto bíblico que tenemos ahí en la diapositiva, dice lo siguiente. Vamos a esperar que nuestra hermana abra. Siguiente diapositiva, por favor. Dice así. Escuche bien. La senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo vamos nosotros entendiendo las cosas de Dios? Como la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Amén. O sea, nosotros estamos en un proceso de que Dios cada día va trabajando en nosotros. El Señor nos va ministrando por medio del Espíritu Santo. Y cada día vamos perfeccionando nuestro caminar en el Señor. Antes yo conocí muchos hermanos nuevos que se entregaron al Evangelio, pero que todavía estando en la iglesia, muchos todavía no entendían las cosas del Señor, pero habían entregado su vida a Jesucristo. Todavía creían en los brujos. Les daba ganas de irse donde el brujo todavía, aunque habían creído en el Evangelio. Otros de pronto sabían curar a los niños del susto o del espanto con unos huevos. Yo eso casi no, nosotros no practicamos eso. Pero algunos de pronto le corrían el huevito por todo el cuerpo del niño y decían: ya, hay que curar el espanto. Y muchos hermanos se entregaron al Evangelio, pero a los 2 días el niño les pasó algo así. Entonces pasen un huevo rápido, un huevito por favor, mijito, un huevo. Porque había que limpiar al niño. Pero ¿por qué ese cristiano que se entregó hace eso? Porque él está en un proceso.
Tiene que ir aprendiendo. Pero ya un hermano que ya tiene 10, 15, 20 años, ya no va a hacer eso. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Porque ese cristiano ya va, como dice la Biblia, va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. El siguiente texto que nos ilustra esto dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Bendito es el Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos avanzando. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Que era un hombre que tenía su carácter también. Era muy efusivo, era muy altanero, era una persona incontrolable, pero estaba con el Señor. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, lo negó al Señor antes de que el gallo cantara, se desnudó de sus ropas después que el Señor fue sepultado. Mire, y había andado con el Señor más de 3 años y medio. Pero dice la Escritura entonces que siempre el Señor lo buscó, siempre el Señor trató con él, siempre el Señor estuvo buscándolo. Cuando el Señor resucitó, lo primero que hizo fue encontrarse con Pedro. Le dijo: Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro era un hombre que amaba a Dios con todo el corazón, con toda su alma, pero no entendía las cosas, no tenía el valor para seguir adelante. Entonces el Señor le dice: mira, Pedrito y todos los discípulos, no se vayan de la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Muchas veces tal vez nos puede faltar a nosotros eso. Tenemos 2, 3 años en el evangelio, 4 años, pero todavía hay cosas que no entendemos. Todavía no nos despojamos de las cosas del mundo. Todavía estamos aquí en la iglesia, pero el mundo todavía no ha salido completamente. Pero cuando el Espíritu Santo toque tu vida, entonces el Espíritu Santo quemará toda impureza, toda iniquidad, y podrás acercarte a Dios con más frecuencia y con más seguridad. Gloria al nombre de Jesucristo. Y cada día vamos aprendiendo, cada día vamos entendiendo las cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces eso es un proceso. Entonces el Espíritu Santo, desde que nosotros nos convertimos al evangelio, trabaja en nosotros. El Espíritu Santo está haciendo una obra, y por eso nosotros en los cultos pongámosle atención a la palabra. Amén. Usted, si en su mente está acordándose que apenas salga tiene que ir al mall a hacer algo, te diga: no, deje eso a un lado este momento. Si alguien tiene que escribirle en el chat, guarde eso. Después de 2 horas mira. Amén. Conéctese con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Porque mientras estamos aquí escuchando la palabra de Dios, el Señor está trabajando con nosotros. Él está trabajando en nosotros. Él está aquí para hacer una obra en nuestra vida por medio de su palabra. No se descuide, no se desconecte. Bendito es el nombre de Jesús. Deje que el Señor le hable a su oído, porque la fe viene por el oír. Aleluya. Y el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Así que siguiente, por favor. Nos dice la Biblia entonces que el Espíritu Santo viene para convencer. La obra del Espíritu Santo hace un convencimiento
Fíjese nosotros que estábamos en el mundo. Yo apenas tenía 20 años cuando el Señor trató conmigo. En el mundo, en nuestro mundo, viviendo y haciendo las cosas que le agradaban al príncipe de este mundo. Mis papás me invitaban a la iglesia y yo decía, no, yo para allá no voy. Yo decía, no voy. ¿Y cuántos de ustedes sabrían decir, no, yo no voy a la iglesia? Muchachos, vamos al culto, levántense, decía mi mamá. No, nosotros para allá no vamos. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence. Nos hace ver que estamos mal. El Espíritu Santo le hace ver que uno sin Dios está perdido. Está, aleluya, está en un peligro de muerte. Porque la muerte lo busca el ser humano para que no se encuentre con Dios. La muerte es un espíritu. La muerte es el aguijón del cristiano. La muerte es el aguijón que no nos, aleluya, en cualquier momento vamos a morir, tenemos que morir. Y la muerte siempre, aleluya, será nuestro enemigo. ¿Por qué creen que hoy estamos todos con mascarilla? No queremos morir. ¿No es cierto? Entonces, la muerte es nuestro enemigo. Pero la Biblia dice que un día absorbida será la muerte. Aleluya. Y el cristiano, una vez que se encuentre con su Señor, una vez que se ha transformado en un cuerpo incorruptible, podrá entonces desafiar a la muerte. Y le podrá decir a la muerte, muerte, ¿dónde está tu muerte? Gloria a Dios. Imagínense que nosotros, el Señor ya nos hubiera transformado este momento. ¿Qué mascarilla ni qué nada? Porque muerte, ¿dónde está tu muerte? Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo vino para convencernos de pecado. Vino para perfeccionarnos. Y vino para darnos el sello y para dotarnos de autoridad y de poder del cielo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo vino para cumplir una obra en esta tierra, convencernos de pecado, perfeccionarnos para la salvación, sellarnos de poder y dotarnos de autoridad para poder nosotros hacer el trabajo del Señor. Entonces el Espíritu Santo será importante, sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Es importantísimo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces el Espíritu Santo obra de principio a fin. Cuando usted a alguien le pregunte ¿qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué va a decir usted? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? ¿O desde cuándo comienza el Espíritu Santo a obrar en la vida de una persona? La respuesta suya es fácil. Dirá, el Espíritu Santo obra en la persona desde el principio hasta el fin, y a través de la obra divina y la predicación de su santa palabra. Por eso es necesario, querida iglesia, que nosotros permitamos al Espíritu Santo obrar en nosotros, porque el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia. De pecado porque el hombre no cree en el Señor. De justicia porque ya hay salvación. En esta tierra hay salvación para todo ser humano. Para toda persona, no importa la raza, no importa el idioma que tenga. No importa, aleluya, la cultura o la raza, pero en esta tierra se hizo justicia. El Señor vino a esta tierra para derrocar, aleluya, al que tenía el imperio de la muerte.
Y el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Y ahora hay salvación para todo aquel que quiera recibir el evangelio. Si usted quiere ser salvo, es fácil. Lo único que tiene que hacer es oír la palabra, creerla, dejar que el Espíritu Santo lo convenza de pecado y viva, siga adelante, porque hay salvación para usted. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria al nombre de Jesús. Si alguien se pierde en este tiempo, es porque realmente esa persona no le hemos hecho oír la palabra. Por eso es importante escuchar la palabra. Por eso es importante que usted, a su familia que es inconversa, que no cree en la palabra de Dios, tiene sus padres que son inconversos, tiene sus cuñados inconversos, váyase un día a la casa, visítelos, ore ahí con ellos, dígale: vea, he venido a visitarlos, vamos a orar, quiero leerles la Biblia. Porque si no oyen, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y muchas de nuestras familias se pueden estar yendo al infierno por culpa de nosotros. ¿Qué dicen, hermano? Porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Por culpa nuestra se nos pueden estar yendo al infierno nuestros primos, nuestros cuñados, nuestros padres. Se pueden estar yendo al infierno porque tú callaste, porque tú te dio vergüenza. Por eso es necesario orar. Por eso es necesario prepararnos con Dios. Por eso es necesario, aleluya, quebrantar nuestra vida en la presencia de Dios. Por eso es importantísimo la asistencia a los cultos. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Una de las cosas que está utilizando en estos tiempos Satanás es que el cristiano no busque la iglesia. Es que el cristiano no se consagre. Fíjese hoy en día con esto que no podemos asistir a los cultos por la pandemia, por la contaminación. Es peligroso. Por eso usted, hermano, aunque con miedo y todo, póngase sus 2 mascarillas aunque sea y diga: yo me voy al culto porque necesito oír la palabra de Dios. Necesito estar al contacto del Señor. Necesito que el Espíritu Santo me hable. Demos gloria al nombre de Jesús. Por eso tenemos noticias en el país. Muchos hermanos se han apartado en esta pandemia. Se han ido de la iglesia. Ya no vienen más al culto. Porque el enemigo ha utilizado una estrategia. No vaya al culto. No hayan reuniones. Pero fíjense lo que hace el Satanás. Cuando se trata de ir al culto, hay miedo. Pero cuando se trata de ir al banco, ir al mercado, ir a pasear, no hay miedo. ¿Qué les parece? Entonces es ahí donde nosotros, hermanos, querida iglesia, tenemos que ponernos en las manos del Señor. Y apretémonos bien la mascarilla y vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Qué les parece, querida iglesia? Y no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Y si no se congrega, usted dice: no me voy porque hay pandemia. Usted trate de en su hogar hacer cultos. Trate de en su casa, vea, todas las tardes, en la noche, 7 de la noche, dígale a la familia: vamos a orar, vamos a hacer un culto. No podemos permitir que en nuestro hogar no haya presencia de Dios, no haya palabra de Dios, no haya búsqueda de Dios. Aleluya. Es que, hermano, el hecho de que usted esté aquí en esta mañana es una tremenda bendición para el Señor, porque aquí están los redimidos del Señor, y aquí es donde el Señor nos puede amonestar, enseñar, corregir, instruir y guiar a toda verdad. Alabado es el nombre de Jesús.
Entonces es importante que conozcamos estas cosas. Entonces, hoy hay salvación para todos. Todos podemos ser salvos. El más rebelde del mundo puede ser salvo. Pero ¿cómo puede ser salvo? Oyendo. Por eso, hermano, mire, aquí tenemos 12 lugares. No sé si estará haciendo culto en los 12 lugares. No sé si los líderes estarán entendiendo cuál es el proyecto de hacer culto en los lugares. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que ahí están los mismos hermanos que vamos al culto. Otros hermanos no le ponen importancia al lugar de predicación. Pero esto es importante, hermanos queridos. Es necesario. Es urgente. Bendito el nombre de Jesús. Y por eso es bueno que acudamos los que estamos cerca al barrio. Ahí vamos al culto. Llevémonos un amigo, llevémonos un vecino, pero tratemos de que oiga la palabra. Porque si oye la palabra, el Señor lo va a convencer de pecado. Le va a hacer ver la realidad de que está perdido y que necesita un Salvador, que necesita al Señor en su vida. Bendito es el nombre de Jesucristo. Démosle la gloria a Dios en esta mañana. De pecado, de justicia y de juicio. Mire, si hoy en este tiempo que hay salvación, nadie o alguien oye y rechaza, entonces está bajo el juicio de Dios. Porque ya está hecha la obra de la salvación. Tú puedes ser salvo. Si te condenas, hay un juicio para ti. Hay un juicio. Por eso el Espíritu Santo viene para convencerlo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El que en él cree, vamos a leer San Juan 1, San Juan capítulo 1, versículos, San Juan 3, 17, 18 y 19. A ver, ¿qué dice la Biblia? Escuchen bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no, Señor, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Para que el mundo alcance salvación, para que toda mi familia sea salva. Pero dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado. Miren bien, por favor, a la Biblia. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No ve? De pecado, de justicia y de juicio. Este texto es un texto de juicio, porque el que no cree ya ha sido condenado. Pero está condenado, pero puede ser salvo todavía. Está vivo, todavía hay esperanza para él. Pero si se muere, nos traen una noticia esta tarde. Oiga, el hermano que estuvo en el culto se murió. ¿Y cómo? No sé, estaba ahí tomándose una cola y de pronto comenzó a tirarse los huesos, la cabeza, y ¡pum! Cayó muerto. Y no ha creído al evangelio. No se ha bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué nos queda decir a nosotros? ¿Podremos decir Dios sabe? ¿O qué decimos? Tenemos que decir, este hombre tuvo la oportunidad de salvarse. Esta señora tuvo la oportunidad de salvarse. Este jovencito tuvo la oportunidad. Esta señorita tuvo la oportunidad de salvarse, pero no la aprovechó. Dios lo llevó a la iglesia muchos días, muchos meses, muchos años asistió al culto. Tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. ¡Aleluya! Entonces es importante que el cristiano tenga en cuenta estas cosas. Siguiente texto, siguiente
diapositiva. Seguimos. Dice el Señor. Este texto ya lo leímos, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. La obra del Espíritu Santo comienza desde antes que la persona cree. Aquí vemos algo importante. La obra del Espíritu Santo comienza desde antes que la persona cree. ¿Cómo? ¿Cómo comienza la obra del Espíritu Santo? Dice, lo hace guiando a otros para testificar, para enseñar, para inquietar. Por ejemplo, estamos viendo nosotros que hay muchos barrios que no ha llegado la palabra de Dios. Entonces el Señor viene y nos inquieta y nos motiva para que vayamos a ese lugar a predicar. El Señor nos motiva a predicar a la casa allá del amigo, de la persona, del señor de la tienda, el señor que maneja el tanquero, el señor del cuerpo de bomberos. El Señor lo va a llevar a usted y lo va a enfrentar a esa persona. Pero es ahí donde usted tiene que dejarse guiar por el Señor, que dejarse guiar porque el Espíritu Santo por algo lo llevó allá. Gloria al nombre de Jesús. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva donde Él quiere. Démosle gloria al nombre de Jesús. Y muchas personas oyeron la palabra porque alguien de ustedes, el Espíritu Santo, los llevó a un lugar. En una ocasión estábamos yendo en la vía cuando un carro dañado, se le había dañado la llanta. Y ellos levantaron la mano. Así que el pastor dice, vea, démosle la mano a estos señores, mire que se han quedado con la llanta baja. Y nos tocó regresarnos. Y esa fue la oportunidad, ¿sabe para qué? Para hablarle de Dios a ese hombre. Y él dijo, si no se me hubiese dañado esta llanta, yo no hubiese conocido el evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo hace cosas. Por eso usted tiene que estar despierto para que trabaje y haga lo que Dios quiere que haga. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo está obrando para despertar el sentido del pecador a fin de convencerle de su estado. Y esta obra del Espíritu Santo continúa hasta el día que el Señor venga por su iglesia. O sea que el Señor lo convence a alguien, pero no lo deja ahí, sino que el Señor sigue trabajando en él. Usted dígale al Señor, sígueme enseñando, Señor, sígueme hablando, sigue tratando conmigo, Señor. Yo quiero aprender, quiero conocer, quiero saber, aleluya, quiero saber bien estas cosas, me interesan las cosas de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces ahí donde nosotros tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios. Somos nosotros lo que dijo el apóstol Pablo y lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dijo esto en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Vamos a mirar qué es lo que somos nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué más? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Eso somos nosotros. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 12. Búsquelo por ahí para ver si está ahí. No. 16. Bueno, no le encontramos, ya le vamos a indicar. No. Vamos a mirar primera carta del apóstol San Pedro. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro aquí respecto a lo que el Señor Todopoderoso nos ha dejado a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Nos dice así la palabra. Mire lo que somos nosotros ahora. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted es un linaje, somos un grupo de personas escogidas. Amén. Linaje escogido. Real sacerdocio. Somos el sacerdocio real de Dios. O sea, tú eres un sacerdote de Dios. Tú puedes orar por un pecador y puede ser salvo. Tú le puedes predicar a un pecador y puede arrepentirse. Amén. Y si él dice, me quiero entregar, ¿qué hago? Usted dígale, arrodíllate que voy a orar por ti. Y venga el domingo y diga, pastor, le presento a un amigo. Ayer hizo decisión de fe. Le entregó su vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted es un real sacerdote. ¿Qué más? Nación santa. Somos una nación poderosa en las manos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de los redimidos por la sangre de Jesucristo el Señor. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Este pueblo le costó al Señor. ¿Sabe qué le costó este pueblo al Señor? La sangre vertida en la cruz del Calvario. Todos estos pueblos, esta gente, estos hermanos que vemos aquí, el Señor ha invertido en nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Somos el pueblo adquirido, le costamos a Dios. El Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Levante su mano, por favor, y dígale gracias, Señor, por esa sangre que se derramó en el Calvario. Aleluya, dígale gracias, Señor. Este es el pueblo de Dios. Esta es la iglesia del Señor viviente. Oh, aleluya, aleluya. Sentimos. Mire, cuando creemos estas cosas, nosotros sentimos algo en nuestra vida. Sentimos algo maravilloso. ¿Qué sintieron ustedes cuando levantaron la mano? Se sintió algo, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero mire lo que el Señor nos dice. ¿Para qué? ¿Por qué usted ha sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Para qué? Para que anunciéis. ¿Qué es anunciar? Es proclamar. Anunciar es pararse en una esquina con un parlante. Aleluya. Y decir las cosas que Dios ha hecho por el mundo, por nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Un hombre estaba parado en la calle con un micrófono y con un periódico. ¿Y sabe lo que le anunciaba a la gente? Le decía noticias frescas. Noticias frescas. Anoche esposo mató a su esposa de 12 puñaladas. Venga, compre noticias frescas. Eso es anunciar. Dios nos rescató a nosotros para que anunciemos, ¿qué cosas? Las virtudes. Usted póngase en una esquina y anuncie las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó? ¿Cuáles son las virtudes de Él? Usted diga, el Señor le ama, amigo. El Señor le ama, amiga. El Señor le quiere salvar, amigo. Hay un Dios que vino a salvar al mundo. Amiguito, Dios le quiere perdonar. Eso es anunciar. Para eso nos llamó el Señor. ¿Cuántos hacen esto? Eso tenemos que anunciar nosotros.
Hay hermanos que no saben anunciar todavía, pero aunque sea prenden su equipo de sonido, ponen un parlante afuera y le alzan el volumen y le mandan mensajes cantados, textos bíblicos, y eso nos llamó el Señor. Pero si nosotros estamos así, ve, callados, soy salvo, Señor, tú me salvaste, pero nada más. Llega un amigo, no le hablamos de Dios. Salimos al mercado, no le hablamos a nadie de Dios. Salimos a comprar al almacén, a nadie le hablamos de Dios. Salimos a trabajar a la oficina, a nadie le hablamos de Dios. Vea, procuremos tener nosotros tratados, toda la iglesia, unos tratados. Cuando usted va a comprar un carro, cuando usted va de pronto a vender una papa frita, dígale, aquí está la papita, pero aquí tiene también, le regalo este tratado. ¿Qué le parece? Anuncie. Somos salvos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó a esta iglesia para que lo adoremos, para que lo glorifiquemos, para que sintamos su presencia, para que veamos la gloria de Dios, pero también para que anunciemos al mundo las virtudes de nuestro Salvador, las virtudes de nuestro Dios. Démosle gloria al nombre de Jesús. Dice el siguiente texto, el 10. Con esto vamos a terminar. Y escuche bien. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos hace años atrás perdidos en el alcohol, sentados en una mesa con unas 3 cervezas? Estaríamos sentados ahí, o de pronto en una cantina, en un prostíbulo, sentados. Pero vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, grite usted, sois pueblo de Dios. Aleluya, ahora somos pueblo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oiga, qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande que nosotros tenemos. Hemos alcanzado la misericordia de Dios. Hemos alcanzar la misericordia de Dios es alcanzar la salvación. La Biblia dice que el Señor destruyó al pueblo antiguo y dijo: me arrepiento de haber creado al hombre y lo voy a castigar con un fuerte diluvio. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Nosotros que estamos aquí, el Señor estará planificando muchas cosas en contra de la ciudad de Ambato, pero dice: pero es que aquí hay un pueblo que ha alcanzado misericordia. Aquí hay un grupo de familias que han alcanzado misericordia, y yo estoy convencido que Dios está dispuesto a hacer lo que sea solo por guardar a este pueblo. Dios puede guardar a este cantón. ¿Cuánto lo alabamos con un fuerte aplauso en esta mañana? ¿Cuánto lo adoramos a Él? Aleluya. ¿Cuánto lo glorificamos al Señor en esta mañana? Hemos alcanzado misericordia de Dios. Un hombre que venía del monte, cuando Jesús descendía del monte, la Biblia dice que un paralítico se le inclinó a los pies de Jesús. Le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ellos alcanzaron misericordia.
Usted está dentro del pueblo de Dios que ha alcanzado misericordia. Usted está dentro del pueblo de Dios, aleluya, que en otro tiempo no era pueblo, pero ahora es el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que le está sucediendo a su vida? ¿Cómo usted está caminando con Dios en estos años de pandemia que han venido? ¿Cómo está usted siéndole de leal a Dios en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que a usted le está deteniendo, aleluya, para hacer la voluntad de Dios? Usted ha alcanzado misericordia. En esta mañana dígale: Señor, si he alcanzado misericordia, entonces voy a enmendar mi error. Entonces voy a comenzar a hacer las cosas bien. Pero esta mañana, por favor, yo quisiera que hagas algo conmigo, porque yo necesito algo de ti. Yo necesito más tu gracia, necesito más tu poder. Yo quiero comenzar a hacer las cosas bien, pero me falta la fuerza, me falta libertad, no tengo. Pero esta mañana, Señor, si tú estás aquí, ten misericordia. Pónganse de pie, por favor. Vamos a invocar el nombre de Jesús en esta mañana. Usted que ha venido al culto en este día y ha venido a buscar la gracia de Dios, venga al altar. Usted creía que estaba solo, usted creía que usted no era nadie, pero esta mañana usted es importante delante de Dios. Dios lo